A continuación llevaremos a cabo una presentación acerca de leucemias agudas. Los ponentes serán Yoseiri Bravo, María Pía Brito, María Fernanda Brito, Ratzaidis Cabeza, Fernanda Cabrera, Luisana Calderín y quien les habla, Daniel Botero. Leucemias. La Sociedad Americana del Cáncer define las leucemias como cánceres que se originan en las células que normalmente madurarían hacia los diferentes tipos de células sanguíneas. Con más frecuencia, la leucemia se origina en formas tempranas de glóbulos blancos, pero algunas leucemias también comienzan en otros tipos de células sanguíneas. Nosotros podemos definir a la leucemia como un grupo heterogéneo de neoplasias clonales que surgen a raíz de la transformación maligna de las células hematopoyéticas. ¿Cuál es la característica principal? Que son un acúmulo de células malignas anormales en la médula ósea y en la sangre, que pueden llevar a un fallo medular con anemia, neutropenia y trombocitopenia, además de infiltración de órganos como el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos, las meninges, el cerebro, los testículos o la piel. La clasificación de la leucemia se basa principalmente en si la leucemia es aguda y tiene un crecimiento rápido o crónica y tiene un crecimiento más lento, además de la línea celular que prolifera, ya puede ser la mieloides o la linfoides. La clasificación de las leucemias, tenemos las leucemias agudas, que son enfermedades usualmente invasivas en las que la transformación maligna ocurre en estadios precoces de diferenciación de los progenitores hematopoyéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a dar células neoplásicas indiferenciadas, ¿verdad? Esto va a producir un fallo medular y una infiltración orgánica por acumulación de dichas células. Esta va a ser de rápida progresión y puede ser fatal si no tiene tratamiento, aunque responde bien a las terapias actuales y puede llegar a curarse. En cuanto a las leucemias crónicas, estas son células malignas transformadas que conservan cierta capacidad de diferenciación, por lo cual esta entidad es menos invasiva y los pacientes van a sufrir un curso natural de la enfermedad mucho más lento y crónico. Las leucemias agudas y crónicas, como ya lo dije, pueden clasificarse a su vez dependiendo de la línea celular proliferante, que puede ser en linfoides o mieloides. Tenemos la leucemia aguda mieloide, la leucemia aguda linfoide, la leucemia crónica mieloide y la leucemia crónica linfoides. Acá tenemos un esquema donde está la clasificación de las leucemias. Y luego, bueno, vamos a la etiopatogenia. Tenemos que tener en cuenta que la leucemia es la expresión fenotípica de la transformación neoplásica celular de las células sanguíneas normales y de sus precursores. Esto mediante una acumulación de mutaciones sucesivas en los genes de las células sanguíneas que dirigen y regulan las funciones celulares básicas como la reproducción, la diferenciación, la supervivencia, la muerte celular. Esto va a producir un defecto en la maduración y una proliferación aumentada, además de un exceso en la supervivencia que va a llevar a un acúmulo de células indiferenciadas e hiperlongevas en médula ósea y en la sangre, además de la obliteración de la hematopoiesis normal. Las células normales del tejido hematopoyético linfoide hay que tener en cuenta que son las que más se renuevan, se expanden y maduran. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llevar a varias mutaciones o modificaciones genéticas y epigenéticas que van a dar una mayor probabilidad de error y la va a hacer más vulnerable ante agentes mutacionales. La adquisición de estas mutaciones ocurre en cualquiera de los tipos normales de células sanguíneas o en sus precursores. Estas mutaciones conllevan una ventaja selectiva y ellas pueden continuar sufriendo mutaciones adicionales. ¿Qué va a llevar esto? A una evolución clonal selectiva. Esta es una razón por la cual la leucemia es una enfermedad multiclonal, que en el momento del diagnóstico suele tener un clon dominante más expandido, pero también puede tener subclones que pueden reaparecer o mutar a lo largo de la evolución, generando recaídas y resistencia. Hay que tener eso en cuenta. En cuanto a los agentes etiológicos, tenemos agentes etiológicos conocidos que pueden ser por factores genéticos o por factores adquiridos. Entre los genéticos tenemos la edad, ya que el envejecimiento conlleva a una mayor probabilidad de sufrir mutaciones en cualquier célula somática. Se ha comprobado que hasta un 10% de las personas aparentemente sanas, mayores de 70 años, tienen una mutación clonal subclínica en su hematopoiesis, que puede ser detectable en sangre periférica y que de seguir el curso natural de su vida puede llegar a generar una hemopatía detectable.
Hay síndromes como el síndrome mielodisplásico o las leucemias agudas, principalmente la mieloide, que son enfermedades propias de las personas mayores. Por eso tenemos que tener en cuenta la edad como un factor genético importante. También hay síndromes hereditarios o alteraciones genéticas familiares a tener en cuenta por su predisposición a producir o ser pacientes que sufran leucemias agudas, como por ejemplo la anemia de Fanconi, síndrome de inestabilidad cromosómica, el síndrome de Down, el síndrome de Seckel, el síndrome de Bloom, el síndrome de Noonan, la neurofibromatosis, entre otros. Tenemos los agentes etiológicos adquiridos, como puede ser el potencial mutagénico de la terapia antineoplásica. La terapia antineoplásica cada día es más eficaz, pero han ido aumentando los casos de pacientes con leucemias secundarias a quimioterapias previas por otro tumor. Estos principalmente son los fármacos antineoplásicos, como los inhibidores de la topoisomerasa 2, los agentes alquilantes, agentes químicos como el benceno y agentes físicos como las radiaciones. Además de agentes infecciosos y virales como el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus de la inmunodeficiencia humana y el virus de la hepatitis C. Los distintos agentes mutagénicos que actúan combinadamente sobre las células hematopoyéticas a lo largo de los años, ellos pueden inducir distintas mutaciones que generarían ventajas selectivas de supervivencia y una evolución clonal con la adquisición de más mutaciones. Esto puede llegar a dar lugar a una hemopatía preleucémica o directamente a una leucemia aguda clínicamente detectable. Dando continuidad al seminario de leucemias agudas, mi nombre es Bravo Yosair y yo les hablaré sobre las anomalías cromosómicas detectables. Las primeras alteraciones genéticas descubiertas de las leucemias agudas fueron las que se manifiestan como grandes anomalías cromosómicas visibles por técnicas de banda o mediante FIS en las células leucémicas del aspirado medular. Se asocian a entidades clínicas específicas, teniendo significado pronóstico, y estas han servido para clasificar y definir genéticamente a las leucemias desde hace bastantes años. Tenemos la FIS o hibridación fluorescente in situ. Esta es una técnica citogenética de marcaje de cromosomas mediante el cual son hibridados con sondas que emiten fluorescencia, las cuales van a permitir la visualización, la distinción y el estudio de los cromosomas cuyos núcleos van a estar en metafase o interfase, así como de las anomalías que presenten dichos cromosomas. Esta técnica FIS en más del 50% de la leucemia mieloide aguda y en el 70% de las leucemias linfoides agudas tienen cariotipo FIS normal. Se consideraba un pronóstico intermedio, pero se reconocía una gran heterogeneidad clínica entre ellas. Vamos a ver que la patogenia de las leucemias se da básicamente por dos vías. Una que es la alteración de los protooncogenes, los cuales van a ser convertidos en oncogenes a través de varios mecanismos, los cuales van a ser la transducción, las mutaciones puntuales, la inserción, la amplificación y la translocación cromosómica. Por otro lado, tenemos la alteración de los genes supresores y antioncogenes. Tenemos el gen supresor más conocido, que es el P53. Este se encuentra en el brazo corto del cromosoma número 17. También se le conoce como protector del genoma humano. Se ha detectado en pacientes con LLA, LMC, LLC, entre otras neoplasias. Dentro de la leucemia aguda mieloblástica tenemos cuáles son las translocaciones. Translocaciones del cromosoma número 8 al número 21, el cual va a transcriptar de la médula ósea con un fenotipo MPP y el cual lo vamos a ver en un CD34, CD90, CD38 y en los blastos en la primera mutación. La translocación 8 del cromosoma 8 al cromosoma 21, del 9 al 11 y la inversión número 16. Esta translocación es la más frecuente en la leucemia mieloide aguda y tiene alteración del
CBF y fusión entre CBF, que está en el cromosoma número 21, con el gen ETO, que está en el número 8. La inversión del cromosoma número 16 determina fusión de la unidad CBF y gen MIC 11. Tenemos la translocación del cromosoma 15 al número 17, que está asociada a LPA y LMA de la clasificación M3. Afecta genes PLML y RAR alfa. Mutaciones activadoras del receptor FTL3 de un 20 a un 40% de casos de la leucemia mieloide aguda. Tenemos mutaciones en tándem interno o mutaciones puntuales, mutaciones de FMS muy similar en un 10 a un 20%, y las mutaciones de HRAS, KRAS o NNRAS1, que son proteínas que están implicadas en la transducción de señales. Leucemia aguda linfoblástica. Vamos a ver aquí que podemos ver pseudodiploide en un 45% en la linfática aguda y en un 40% en la mieloide. La hiperdiploide se da en un 25% en la linfática aguda y en la mieloide en un 10%. Vemos que este es el mejor pronóstico en la linfática aguda. Hipodiploide en un 5% en la linfática aguda, dando un peor pronóstico, y leucemia mieloide en un 20%. Leucemia, la translocación 922, el cromosoma Filadelfia, es una de las más importantes y más resaltantes, ya que si está presente esta translocación, va a dar es de mal pronóstico, mayormente se encuentra en el adulto. La normalidad estructural más frecuente en el adulto es una oncoproteína BSR al ABL, es una versión más corta, tiene mayor cantidad de blastos, que son las células malignas, pueden expresar marcadores mieloides. El uso de inhibidores tirosina sinasa mejora la respuesta en un 20 o un 30%. Aquí es una representación gráfica de lo que es la translocación. Vemos también la translocación del cromosoma 8 al cromosoma 14. Este es de tipo B, y las translocaciones están entre el gen MY8 y genes de respuesta aumentada a las inmunoglobulinas. Hay unas alteraciones entre los cromosomas 7 y 14, de tipo T, y localización de genes amplificadores del TCR. Translocación del cromosoma 12 al número 21. El ETB6 es miembro de la familia de factores de la transcripción. El RUNX1 es el gen definitivo en la hematopoiesis. Este ETB6 va a producir en el RUNX1 que cambia su función a una función represora. Es una anomalía que está presente en el nacimiento y después de un segundo evento genético puede aparecer la leucemia. También tenemos lo que son las mutaciones. Podemos tener tipo 1 y tipo 2. Entonces vemos que las tipo 1, ¿verdad?, tienen una ventaja de proliferación y tienen que ver con la supervivencia, no afecta la diferenciación. Vemos que las mutaciones tipo 2, deficiente de diferenciación y en consecuencia también apoptosis. Vemos que todo este estudio de la genética, todo este estudio de los cromosomas ha dado avances en la terapia translacional. Vemos un ejemplo claro que es el de la LAC, cuya translocación típica es del cromosoma 15 al 17, en el gen alfa, en la cadena alfa, perdón, del receptor del ácido
retinoico en la banda Q21 del cromosoma 17 con el gen PMLX en 15q22. Esto ha dado como consecuencia de todo este estudio la comprensión inicial de un mecanismo que llevó a ensayar un agonista disponible del receptor RAR, el ATRA, ácido todo transretinoico, derivado oral de los retinoides, fácil de administrar y poco tóxico, que determinó una altísima tasa de respuesta y ha cimentado sólidas esperanzas en la terapia translacional. En el seminario vamos a definir qué son las leucemias agudas. Se entienden como tales las proliferaciones clonales malignas de células hematopoyéticas inmaduras de aspecto blástico, cuya acumulación progresiva conduce a la insuficiencia de la médula ósea y a la infiltración de diversos órganos. Las leucemias agudas son expresión de un profundo trastorno en el equilibrado proceso de proliferación y diferenciación celular, que ocasionan el bloqueo de los progenitores hematopoyéticos en un determinado estadio madurativo. Estas enfermedades pueden surgir de nuevo o en la evolución final de otras hemopatías, como el síndrome mielodisplásico o las neoplasias neoproliferativas crónicas. También pueden surgir tras la exposición a quimioterapia previa. La epidemiología de la misma supone que son casi el 10% de todos los cánceres, con una incidencia aproximada de 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes. Es la neoplasia infantil más frecuente, con un 30% de los casos. En los niños prevalece la LAL en un 80% de los casos, con un pico de máxima incidencia entre los 3 y los 5 años de edad. Por el contrario, las LAM predominan en el adulto, con una incidencia creciente a partir de los 65 años. La clasificación de las leucemias agudas. Hasta hace poco tiempo, la clasificación se basaba en criterios de morfología óptica convencional y tinciones citoquímicas. Por su simplicidad, su uso generalizado y su reconocido valor pronóstico, aún es útil la clasificación de las leucemias agudas propuestas por el Grupo Cooperativo Franco-Americano. Sin embargo, actualmente a la morfología se le ha añadido el inmunofenotipo, la citogenética y la genética molecular, técnicas que se combinan entre sí para diagnosticar y definir subgrupos, así como para permitir la detección de enfermedad mínima residual. La tipificación inmunológica es particularmente útil en la LAL o para definir las leucemias de linaje mixto. En la mayoría de los casos, la diferenciación entre el estirpe linfoide o linfoblástico y mieloide o mieloblástico de ambos tipos de leucemia se puede sospechar por la observación morfológica del aspecto de los blastos en el frotis de sangre periférica y se confirma por inmunofenotipo y estudios citogenéticos y moleculares. A continuación se presenta una tabla con las características diferenciales entre la leucemia aguda linfoblástica y leucemia aguda mieloblástica. En la LAL tenemos una morfología con blastos inmaduros, no hay presencia de bastones de Auer, la citoquímica es positiva para ácido periódico de Schiff y fosfatasa ácida, el inmunofenotipo es específico del linaje linfoide, así como también los cromosomas y los genes presentan translocaciones y anomalías genéticas y moleculares específicas de LAL. Por otro lado, la leucemia aguda mieloblástica tiene una morfología con algún dato de diferenciación mieloide. Los bastones de Auer son posibles, sobre todo en los subtipos M1, M2, M3 y M4. La citoquímica es positiva para esterasas inespecíficas, ácido periódico de Schiff y fosfatasa ácida. El inmunofenotipo es específico de la línea mieloide, así como también las translocaciones y anomalías genéticas, las leucemias agudas linfoblásticas.
Según la clasificación morfológica del FAB, podemos distinguir tres subtipos de LAL, designados como L1, L2 y L3. Esta clasificación morfológica es poco útil y se ha superado primero por la clasificación inmunológica mediante la citometría de marcadores específicos linfoides y luego por la clasificación genética, como lo refleja la clasificación de la Organización Mundial de la Salud en el año 2016. La clasificación morfológica del Grupo Cooperativo Franco-Americano propone los tipos L1, que tiene un tamaño celular homogéneo con células pequeñas, el núcleo es redondo, regular, sin nucleolo, el citoplasma es escaso y con ligera basofilia. El tipo L2 es heterogéneo con células grandes, el núcleo es irregular con escotaduras y uno o más nucleolos, y el citoplasma es abundante con basofilia variable. El L3, el tamaño celular es homogéneo con células grandes, el núcleo es redondo u ovalado y con nucleolos prominentes. El citoplasma es abundante y presenta intensa basofilia y vacuolas. La clasificación inmunológica. El inmunofenotipo de los blastos leucémicos refleja la estirpe celular de la que proviene y el nivel del bloqueo madurativo. Basado en estos conceptos y utilizando un panel de varios anticuerpos mononucleares, las leucemias agudas linfoblásticas se clasifican en dos grandes grupos: las de estirpe B, que suponen más del 80% de los casos, y las de estirpe T. Los subgrupos en cada una de ellas se corresponden con los diferentes estadios de diferenciación de los linfocitos B y T normales. La clasificación inmunológica tiene valor clínico y pronóstico y se correlaciona bastante bien con las alteraciones genéticas. La variante más frecuente es la LAL común CD10 positiva en 65% de los casos en niños y un 50% de los casos en adultos, seguida de la PRO-V en los adultos con un 25% de los casos y la PRE-V en los niños con un 25% también. El fenotipo común es favorable en los pacientes pediátricos y más adverso en los adultos, mientras que el PRO-V es de peor pronóstico en los pacientes pediátricos. Las de estirpe V madurativa o tipo Burkitt es la variante menos frecuente, con un 5% de los casos, en las que está implicado el oncogen CMYC. Su pronóstico es malo, pero ha mejorado desde que se utiliza quimioinmunoterapia combinada. Las de estirpe T suelen presentarse en varones adolescentes con una masa mediastínica correspondiente al timo. Los blastos se tiñen en forma característica con la fosfatasa ácida y su pronóstico es intermedio. Mi nombre es María Fernanda Brito y para continuar con el seminario les voy a hablar sobre las leucemias agudas mieloblásticas. ¿Qué son las leucemias agudas mieloblásticas? Un grupo heterogéneo de enfermedades, tanto en morfología, presentación clínica, pronóstico y tratamiento, las cuales se caracterizan por la proliferación descontrolada de células progenitoras mieloides que reemplazan la hematopoiesis normal en la médula ósea de forma gradual. El 80% de los casos se va a observar en personas adultas y va a haber infiltración en médula ósea, así como también en ocasiones puede haber infiltración en otros órganos del sistema, causando muerte por infecciones o hemorragias. La clasificación va a venir dada según el grupo franco-americano-británico, el cual va a distinguir 8 subtipos, según el grado de diferenciación y maduración de las células predominantes, hacia granulocitos, monocitos, eritrocitos o megacariocitos. Tenemos entonces a la M0, la cual va a ser la leucemia aguda mieloblástica indiferenciada. Esto es debido a que el eritroide, el estirpe mieloide, no se va a poder identificar o es irreconocible tanto morfológica como citoquímicamente de forma convencional, por lo que se tienen que aplicar estudios inmunofenotípicos o peroxidasa ultraestructural para su diagnóstico. Luego tenemos la M1,
la cual es pobremente diferenciada, la M2, la cual es la más frecuente y hay una diferenciación granulocítica evidente, promielocitos, formas maduros y los batones de Auer que corresponden a gránulos primarios anormales. La M3 es la leucemia aguda promielocítica, en donde la mayoría de las células leucémicas son promielocitos anómalos y vamos a ver gran cantidad de azurófilos gruesos en el citoplasma. Los bastones de Auer son numerosos y van a estar se van a disponer en forma de estacas. A su vez, la M3 va a cursar con una coagulación intravascular diseminada asociada y esto es debido a la liberación de material procoagulante de los gránulos. También vamos a tener la variante hipogranular, en donde va a haber, esta va a cursar con lo que es una hiperleucocitosis. La M4, que es la mielomonocítica, en donde va a haber lisosima sérica y urinaria aumentada. También tenemos la M4EO, que es la con eosinofilia, la M5, que es la monoblástica, en donde el componente monocítico va a superar el 80% de las células blásticas. La M5A son los monoblastos inmaduros, la M5B van a ser los promonocitos y monocitos, y esta va a presentar una lisosima aumentada. La M6 es la eritroleucemia, la cual es infrecuente. Y la M7, que es la megacariocítica, en donde los pacientes van a cursar con pancitopenia y al momento del aspirado a la médula ósea, va a ser difícil de obtener debido a los mielofibromas, a la mielofibrosis. A su vez, en la biopsia vamos a observar megacariocitos displásicos y blastos de difícil tipificación morfológica. Según la clasificación de franco-británico, ellos identifican la leucemia aguda mieloblástica por la presencia de los bastones de Auer. Leucemias de linaje ambiguo. En casos, estos se presentan poco frecuentes, entre un 5 y 10%, y van a ser leucemias bifenotípicas, linfoides y mieloides. La OMS las clasificó como una categoría aparte, denominadas leucemias agudas de fenotipo mixto. Buenas tardes, mi nombre es Raxay Cabeza y para continuar con el seminario vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Los diferentes tipos de leucemias agudas tienen muchos signos clínicos en común, derivados de dos hechos fisiopatológicos que ocurren a la vez, la insuficiencia medular y la infiltración de órganos. La insuficiencia de la médula ósea, debido a la acumulación de las células leucémicas y aumento de los factores inhibidores de la hematopoiesis, se produce una disminución de los precursores normales de las tres series, eritroide, granulocítica y megacariocítica, ocasionando una disminución de hematíes, disminución de granulocitos, disminución de plaquetas con aparición del síndrome anémico, mayor tendencia a las infecciones y mayor tendencia a las hemorragias. El síndrome anémico se caracteriza por palidez mucocutánea, cansancio, debilidad generalizada, mareos y palpitaciones, entre otros. Habrá mayor tendencia a las infecciones. Entre las localizaciones más comunes de las infecciones en el momento del diagnóstico se encuentran la piel, la faringe, las vías urinarias y los tejidos perirectales. Pero a medida que se prolonga la neutropenia, aparecen infecciones más graves, neumonías, iliotiflitis, bacteremias. Hay mayor tendencia a las hemorragias, hematoma espontáneo, púrpura petequial, gingivorragia y hemorragia digestiva o del sistema nervioso central, pero estas son más raras. La infiltración de órganos. La presencia de adenopatías es más frecuente en la leucemia linfoide aguda en un 60% que en la leucemia mieloide aguda en un 20%, siendo característica la presentación en forma de masas mediastínicas en la leucemia linfoide aguda de células T. Hay hepatomegalia y esplenomegalia moderada en la mayoría de los pacientes con leucemia linfoide aguda en un 80%. En una minoría de los que padecen la leucemia mieloide aguda en un 20%, sobre todo en los subtipos monocitarios. Hay hipertrofia gingival con úlceras orales y la infiltración de la piel, con úlceras dérmicas y anorrectales. Son típicas de la leucemia mieloide aguda. La infiltración del sistema nervioso central se produce con frecuencia en la leucemia linfoide aguda y también en los subtipos monocitarios. Las células neoplásicas invaden el espacio subaracnoideo, lo que puede ser asintomático en la mayoría de los casos o originar un síndrome meningio con cefalea, náuseas, vómitos y papiledema. Más raramente pueden infiltrar el parénquima cerebral, ocasionando déficit neurológico variado.
La infiltración medular masiva por las células leucémicas puede ocasionar dolor óseo, bastante frecuente en la leucemia linfoide aguda. También puede haber inflamación testicular, lo que causa que el testículo aumente de tamaño, es indoloro, típico de la leucemia linfoide aguda. También puede haber otras manifestaciones como coagulación intravascular diseminada en la leucemia mieloide aguda. Diagnóstico. El hemograma se observa anemia normocítica normocrómica regenerativa. El número de leucocitos variables podrían estar bajos, altos o normales. La mayoría de los leucocitos son formas blásticas inmaduras con algunos segmentos neutrófilos residuales. Hay una neutropenia constante, trombopenia grave. Los estudios de coagulación habrá alargamiento del tiempo de protrombina y del tiempo de tromboplastina parcial activada. En los parámetros bioquímicos, la lisis de las células leucémicas, que puede ser masiva tras la terapia de inducción, determina un incremento en la producción de ácido úrico y alteraciones electrolíticas, por lo que con frecuencia se encontrará hiperuricemia, hiperpotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia. La lactato deshidrogenasa estará aumentada. En el estudio de médula ósea puede ser hipercelular y muestra una infiltración masiva por elementos blásticos monomorfos, acompañada de una marcada disminución de precursores hematopoyéticos normales. La médula ósea también puede estar hipocelular, aunque la mayoría de las células presentes serán leucémicas, esto es en casos aislados. En la sangre periférica o en el aspirado medular se encuentra un 20% o más de blastos o infiltración por blastos mieloides de tejidos extramedulares. Se admite como criterio diagnóstico de leucemia aguda. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de las leucemias agudas incluye reacciones leucemoides. En distintas infecciones o estados inflamatorios agudos puede producirse una leucocitosis intensa con gran desviación izquierda y aparición de formas inmaduras en sangre periférica. No suele haber muchos blastos en sangre, no existe hiatus leucémico y no suele acompañarse de anemia o trombopenia grave. En caso de duda, el aspirado medular dará el diagnóstico diferencial. También infiltración de la médula ósea por metástasis de otras neoplasias. La metástasis medular de tumores sólidos o linfoma pueden confundirse con infiltración leucémica, que se distingue fácilmente mediante citoquímica o inmunofenotipo. También está la aplasia medular, que cursa con pasitopenia, pero no hay blastos, y en médula ósea estará vacía. Se debe realizar biopsia en estos casos. En los síndromes mielodisplásicos son procesos preleucémicos que pueden progresar a leucemia aguda, pero por definición el porcentaje de blastos medulares en el síndrome mielodisplásico es inferior al 20%. Buenos días, continuamos con el tratamiento de las leucemias agudas. La base fundamental del tratamiento actual de la mayoría de las leucemias agudas es la quimioterapia intensiva. Esta tiene dos objetivos: alcanzar la remisión completa y eliminar la enfermedad mínima residual para evitar la recidiva leucémica. Para lograr estos objetivos, la quimioterapia se divide en dos fases. Una primera fase que incluye el tratamiento de inducción y una segunda fase en donde se encuentra el tratamiento por remisión. El tratamiento de inducción es la quimioterapia inicial necesaria para lograr la remisión completa, es decir, la ausencia de leucemia visible en examen citomorfológico, y también la recuperación de los valores hemoperiféricos normales. ¿Cuándo se habla de remisión completa? Cuando hay ausencia de blastos en sangre y en médula ósea, es decir, su valor es menor al 5%, con presencia de hematopoiesis normal con precursores de las 3 series. También cuando hay recuperación de los recuentos en sangre con más de 1.5 por 10 a la 9 litros y más de 100 por 10 a la 9 litros. Entender que la remisión completa no es sinónimo de curación, ya que una vez que ésta se alcanza todavía queda masa tumoral que irá descendiendo progresivamente a medida que se dé cada ciclo siguiente de quimioterapia. El tratamiento por remisión tiene como objetivo erradicar el clon leucémico residual. En este se encuentra el tratamiento de consolidación, intensificación y mantenimiento. El tratamiento de consolidación es el tratamiento administrado inmediatamente después del tratamiento de inducción, que por lo general es de igual intensidad a este último. El tratamiento de intensificación es la administración de ciclos de tratamiento tras la consolidación, por lo general de mayor intensidad, ya sea porque se aumente la dosis o por combinación de más fármacos, que busca eliminar las células leucémicas que sobrevivieron
a la inducción y la consolidación previa. El tratamiento de mantenimiento es un tratamiento que se administra luego de la fase inicial de citorreducción, que es mucho más enérgica. En este normalmente las dosis del medicamento son bajas y es un tratamiento prolongado, que puede ser de años. Además de la quimioterapia, también se puede considerar en el tratamiento de las leucemias agudas el trasplante de precursores hematopoyéticos. Es una forma de intensificación final que busca erradicar la enfermedad mínima residual en pacientes con una alta probabilidad de desarrollar una recidiva. Todo paciente que va a recibir el trasplante debe pasar por una etapa de preparación o acondicionamiento que conlleva una mieloablación que se va a resolver posteriormente con la infusión de los progenitores hematopoyéticos, sea de un paciente, de un donante sano, en este caso es halogénico, o del propio paciente. Además, los trasplantes halogénicos generan una erradicación del clon leucémico residual mediante un efecto inmune del injerto contra la leucemia. También es importante considerar la terapia local dirigida hacia los santuarios leucémicos. Los santuarios leucémicos son sitios en donde la terapia sistémica no ingresa o no es efectiva. Por tanto, las células leucémicas que se permanezcan en estos sitios pudiesen dar recidiva, y de ahí radica la importancia de esa terapia local. También es importante para el éxito de la terapia en los pacientes con leucemia aguda el tratamiento de soporte, que incluye las transfusiones de hemoderivados, la prevención y el tratamiento de infecciones y la corrección de alteraciones metabólicas que se pudiesen producir. Tenemos el tratamiento de la leucemia aguda linfoblástica. Gracias a los avances que ha habido en el tratamiento de esta patología, especialmente en los niños, se pueden conseguir remisión completa en casi el 90% de los casos, con 80% de pacientes libres de la enfermedad y probablemente que puedan obtener curación a los 5 años. Sin embargo, la respuesta a este tratamiento es variable y requiere de que se individualice según los factores pronósticos, tomando sobre todo en cuenta la edad del paciente, sea un infante o un adulto, el subtipo inmunológico, la genética y la presencia o la ausencia de enfermedad mínima residual. De esta manera podemos evitar que pacientes con un riesgo estándar sean expuestos a efectos tóxicos innecesarios y poder utilizar dosis altas en aquellos pacientes que tienen una mayor probabilidad de padecer una recidiva. Es obligatorio en la leucemia aguda linfoblástica la terapia dirigida hacia los santuarios leucémicos. Específicamente o con es particularmente importante a nivel del sistema nervioso central, y también es muy importante en esta patología la terapia de mantenimiento. Entonces, el tratamiento de inducción en este caso consiste en la combinación de vincristina, prenixona y L-asparaginasa, que se administra durante 4 a 6 semanas. En caso de los pacientes con un alto riesgo, se puede asociar daunorubicina con otro fármaco. Con este esquema, el 90% de los pacientes va a conseguir una remisión completa. Durante también se debe tomar aquí en cuenta la profilaxia a nivel del sistema nervioso central, que consiste en la administración de inyecciones intratecales seriadas de metrotexato. En caso de pacientes o de utilizar protocolos más intensivos, se puede utilizar la triple terapia intratecal, que consiste en la combinación de metrotexato, citarabina e hidrocortisona. Este tratamiento se administra durante la inducción. También se puede utilizar la irradiación craneal. Sin embargo, esta está en desuso actualmente por los efectos adversos a largo plazo que puede producir, especialmente en niños. Una tercera opción sería la citarabina intravenosa a dosis alta, que suele utilizarse durante los tratamientos de intensificación. Esta a dosis alta es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y por tanto dar profilaxia a nivel del sistema nervioso central. Una vez
que se alcance la remisión completa, entonces pasamos al tratamiento de post-remisión, en donde se inicia con la terapia de consolidación e intensificación que dura de 4 a 6 meses. Existen varios protocolos que combinan diversas formas y dosis de medicamentos útiles, como por ejemplo la ciclofosfamida, la metrotexato, metrotexato y citarabina a dosis alta, BP16, BM26 y corticosteroides. Una vez que se termina con esta fase intensiva, entonces se pasa a lo que es la terapia de mantenimiento, que dura de 2 a 3 años y consiste en la administración de metrotexato intramuscular semanal con mercaptopurina oral diaria. La respuesta al tratamiento, como dije al principio, es variada. Y el resultado siempre es peor en los adultos que en los niños, incluso con factores pronósticos similares. Este mayor o peor pronóstico en los adultos se debe a que en muchos casos, más o menos el 25%, son pH positivos y son comunes también las leucemias bifenotípicas o con cariotipo adverso a nivel de estos pacientes. Por tanto, en pacientes con leucemia aguda linfoblástica pH positivo, se debe usar un protocolo específico que asocia la quimioterapia sistémica junto con la administración continuada de imatinib, mesilato o dasatinib, que por lo general da buenos resultados. Sin embargo, estos pacientes tienen una alta probabilidad de generar recidivas y en ellos está indicado el trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos en primera remisión completa tras la inducción y la consolidación. En caso de las recidivas, que pueden darse tanto a nivel de la médula ósea como en localizaciones extramedulares, es importante tomar un factor pronóstico, es el momento en el que aparece la recidiva. Siendo de mejor pronóstico las recidivas que aparecen de forma tardía. Sin embargo, en los adultos, independientemente del momento en el que aparezcan, tienen un pronóstico uniformemente fatal una vez que se presentan. Y en ellos está indicado el trasplante de progenitores hematopoyéticos, siempre que exista, por supuesto, un donante. También se pueden administrar anticuerpos monoclonales anti-B como blinatumomab o inotuzumab, que permite generar un control leucémico previo al trasplante. En el caso de las recidivas extramedulares, la más frecuente es la leucemia meningia. En esta el tratamiento consiste en la administración de la triple terapia intratecal, que puede estar asociada a irradiación craneal. En los varones también es frecuente la recidiva testicular, en que el tratamiento de elección es la irradiación local. Siempre se debe tener en cuenta que una vez que aparezca recidiva extramedular, existe un alto riesgo de que ésta se vuelva una recidiva generalizada. Por tanto, es imprescindible repetir el tratamiento sistémico de forma completa. Mi nombre es Luisana Caldarín. Yo le voy a hablar sobre el tratamiento de leucemias agudas mieloblásticas. Los fármacos más efectivos para leucemias agudas mieloblásticas son las citarabinas y las antraciclinas, que estas son la base del tratamiento. Por lo tanto, se van a usar combinadas, donde se coloca citarabina por 7 días, luego se coloca hidarubicina durante 3 días, en esquema de 3x7. Tras 1 o 2 ciclos completados de esta terapia, el paciente entra en una remisión completa entre el 60 al 80% de estos pacientes. Tras la terapia de inducción se produce una aplasia que es profunda y duradera, que va de 3 a 5 semanas, con una morbilidad de 10 al 15%, donde va a depender mucho si el paciente se complica con infecciones. La toxicidad de este fármaco va a depender de la edad y la comorbilidad del paciente, es decir, si un paciente cardiópata, un paciente con neuropatía o un paciente con hepatopatías previas, estos se van a complicar. Este periodo requiere de que haya mucha vigilancia
vigilancia médica, el paciente debe de estar aislado, debe también pasar por transfusiones de hemoderivados, colocar antibioticoterapias de amplio espectro. También deben de tener uso de factores de crecimiento hematopoyéticos que deben realizarse en un centro de hospitalización. Con el tratamiento de post-remisión, una vez obtenida lo que es la remisión completa, se prosigue con un ciclo de consolidación donde se va a colocar citarabina en dosis intermedias de 4 a 8 dosis de 0,5 a 1 gramo de metro cuadrado o altas, que van de 6 a 8 dosis de 3 gramos sobre metro cuadrado, asociadas o no a mitosantrona, que el BP16 o ansacrinas. Estas van a tener una aplasia que va de 3 a 5 semanas, que requieren una atención especializada. En las recidivas, hay afectación de lo que es el sistema nervioso central, que es muy frecuente, por lo tanto se debe hacer seguimiento a través de lo que es las funciones lumbares, con tratamiento con terapia triple intracecal, en dado caso que el paciente lo requiera. La supervivencia libre de enfermedad a largo plazo con quimioterapia va a depender mucho del buen pronóstico del paciente, ya que debido a estas altas dosis de citarabina hace que del 60 o al 80% de estos pacientes puedan tener un buen pronóstico, incluso hasta pacientes de 60 años. El resto de estos pacientes que tienen esta recidiva, o sea que estos recaen, ellos van a tener un periodo mucho más corto. Por lo tanto, el tratamiento de las recaídas, los pacientes que recidivan con esta quimioterapia van a tener un pronóstico muy desfavorable. Pronóstico. La terapia curativa actual está basada en la quimioterapia combinada e intensiva y en el trasplante de médula ósea, que han permitido la supervivencia prolongada y curaciones en el 60% de los jóvenes. Como ya hemos visto, las leucemias agudas son sumamente heterogéneas y por tanto no todas pueden ser tratadas por igual. Además se presenta en pacientes de todas las edades con tolerancia dispar al tratamiento. Por ello es fundamental un tratamiento estratificado por riesgo tanto de la enfermedad como del paciente. En estas características hemos de tomar en cuenta la edad del paciente, el estado general, las comorbilidades, la clínica, la presentación de esta leucemia, que puede ser novo, que pueden ser secundarias o relacionadas con terapias previas, cifras leucocitos en el momento del diagnóstico e infiltraciones extramedulares. Las características biológicas de las leucemias son la morfología, el inmunofenotipo, sobre todo datos genéticos de respuesta al tratamiento de inducción y la consolidación. De los factores pronósticos adversos de las leucemias agudas, tenemos lo que es el clínico de las leucemias agudas linfoblásticas, y las leucemias agudas mieloblásticas, donde la edad, como el pronóstico, es menor de 1 año y mayor de 10 años en niños. En la leucemia aguda mieloblástica son mayores de 65 años. En el estado general, en ambas son malos. En el tipo de evolutivo, la crisis blástica de una leucemia mieloide crónica, y en lo que es la leucemia aguda mieloblástica secundaria a lo que es un síndrome mieloide displásico, una neoplasia mieloide proliferativa y terapia. En la afectación del sistema nervioso central, el testículo y el sistema nervioso central y piel, en lo que es la leucemia aguda mieloblástica. La leucocitosis está mayor de 50 por 10 a la 9 sobre litros de leucocitos. En la leucemia aguda mieloblástica, mayor de 100 por 10 a la 9 litros de leucocitos. En el subtipo FAB, L2 y L3, y MO, M4, 5, M6, 7, en lo que es la leucemia aguda mieloblástica, inmunofenotipo, ProB en niños, B madura. En la leucemia aguda mieloblástica tienen mismos premios LEA venofenotípica. También tenemos que en lo que es la terapia de las técnicas más extendidas,
práctica médica habitual es la citometría de flujo multiparamétrica de varios colores que permite identificar poblaciones de células leucémicas menores de 1 por 10 a la 5. Se han definido para cada tipo de leucemias umbrales número de persistencia tumoral que suponen un claro riesgo de recidiva si no se reducen y permiten así identificar la terapia subsiguiente, lo mismo que se puede hacer con un PCR cuantitativo de algunas mutaciones. Muchas gracias por su atención.